Un repaso por las noticias del día. Y el panorama COVID, que tiene números escalofriantes. Recién interrumpí cuando charlábamos hace un rato porque vi 32,3% del país vacunado. Estamos con 22.195 casos nuevos, claramente en descenso, pero tenemos en cuenta Ayer que hubo siempre, mucha muerte, ¿no? Sí, se hace Tremendo. siempre el promedio de los últimos 7 días para tener una foto exacta, porque contempla la baja de carga de datos de los fines de semana. 733 fallecimientos cargados. Tremendo, No es que murieron tremendo. ayer, sino que se van cargando el sistema. Y es el segundo registro más alto desde que comenzó la pandemia. Estamos en el orden ahora de los 4 millones de positivos registrados, pero la cuenta siempre es por 7. 4 por 7 sería la cantidad de millones de argentinos 32 que tuvieron COVID. Exacto. 4% de 28, o sea, estamos Estamos en el orden de los 30 32, dice. millones 30 palos, sí. Es impresionante, 45. De son. 45. Y superamos los 80. Tampoco es exacto, ¿no? El por 7 No, se calcula, ¿no? Es como calcular sean cosas que no tienen una 29, estadística. Pero, digamos, no son 4 millones los que tuvieron No, COVID. No. Son eso multiplicado mínimo por 5. Sí, Esa ok. sería el Muchos número. más. Aún así, es un montón sobre una población de 45. Este viernes vence el decreto que tiene las limitaciones de cómo nos movemos en pandemia, y todavía no hay ley, que es algo que está trabado en Cámara de Diputados, con baja de casos en el AMBA, que eso ya se está viendo, pero con un alza de casos en el interior del país, con provincias muy comprometidas. El gobierno va a tener que ver con qué medidas va a seguir, porque el proyecto de ley, como decíamos, está trabada. La sanción que está en diputados ya tuvo la sanción del Senado, pero falta todavía la otra Cámara. En Capital Federal empiezan a vacunarse mayores de 50, sin comorbilidades. Exacto, abrió el empadronamiento para los mayores de 50 sin comorbilidades. Ya estamos en esa etapa. No tenés que acreditar enfermedades que sugieran que sos grupo de riesgo. ¿Dónde te anotás? buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Ahí completás el formulario y te va a llegar por WhatsApp, por mail o un SMS. Puedes elegir la vía en que te confirmen cuándo y dónde te van a dar la vacuna. ¿Por qué fue tan rápido, Emi, que pasaron de 55 a 50? Pues en 2 días, creo. Llegaron la Creo, vacuna sí. y las aplicaron muy rápido, evidentemente. Esa es una cosa. Y era un universo no tan grande, Un 5 universo años. no tan grande. Hay que tener una cosa en cuenta, 2 cosas a tener en cuenta en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una población muy vieja, Claro, sí. tenemos ese Ha rango envejecido etario. el promedio de edad de la ciudad. Es una de las ciudades con población más vieja Claro. del país, entonces el rango etario de mayor población ya fue vacunado. Y el otro tema a tener en cuenta es lo que contábamos ayer de la encuesta que se hizo, es la cantidad de gente que no quiere vacunarse, que no es un dato menor, que son Un varios. 30, un 20. Era alrededor de un 30%, 3 de 10. Porque el que mintió, para vacunarse en provincia es ínfimo. Digamos, para No una mueve la estadística. aguja, evidentemente no, No mueve la mueve- aguja. no Aunque mueve, sean digamos, 10.000, por ahí no es exacto. tanto. Exacto. Bueno, y los laboratorios, vi que el de Pfizer había ido al Congreso, AstraZeneca, están yendo a declarar Bueno, los hay un laboratorios. tema porque fueron, no se presentaron, digamos, personalmente, sí, declararon vía virtual, pero de AstraZeneca, Covishield, Sputnik B y Sinopharm, que también tenía que ir Richmond y Pfizer, y del mecanismo COVAX, solo se presentaron Pfizer y Richmond, que es Marcelo Figueras. Pfizer, que es, digamos, el momento más complicado y que se esperaba ver qué pasaba entre oposición y Alto perfil, Pfizer. alto perfil, quien declaró es el gerente general del laboratorio en Argentina, Nicolás Baker. Lo que dijo es que el actual marco legal para la provisión de vacunas en nuestro país, abro comillas, no es compatible con los requisitos del contrato. También dijo que el gobierno no le solicitó pagos indebidos ni intentó imponer un socio Está bien, local. la coima está descartado, pero ¿qué es lo que necesita Pfizer a nivel legal? Bueno, A diferencia de Hay- todos los otros laboratorios del Hay mundo. China, rusa, inglesa. Sergio Massa le preguntó si necesitaban que se modificara la ley de vacunas o no, y Baker volvió a decir que el marco legal no es compatible con los requisitos. Lo repitió una y otra vez Pero, durante la exposición. Como quien dice, yo tengo este motivo y no me voy a correr de Pero acá ni explícalo, explicarlo. explícalo, papi, porque no se entiende. Hay No. un dato que quizás puede llegar a explicar esto. Pfizer sí confirmó durante su exposición que hubo una oferta al gobierno de un poco más de 13 millones de dosis, pero que no las vendió porque la legislación argentina, esto que no era compatible con lo que pedía el laboratorio. La ley fue votada en noviembre del año pasado. Estudiaban avanzar, esto sí es novedoso, como es la única vacuna que está aprobada para menores de entre 12 y Claro. 18 años, sí se estudia avanzar en eso
para que sea quizás la vacuna de Pfizer la que podamos aplicar acá en el país, pero habría que ver las condiciones, que también son secretas, solo lo van a saber el Poder Ejecutivo y los laboratorios, para ver si esa población, que sería con la única que se podría vacunar. Al margen de la grieta y de cómo se tironea y demás, es una de las más efectivas, claramente. Yo creo que la Pfizer y la Sputnik son las que tenían mayor nivel de inmunidad, no sé cómo se dice, digo, pero hay algunas que tienen más y otras menos. Evidentemente la Pfizer está entre las buenas y se ha convertido en objeto del deseo por múltiples causas. No, eso está clarísimo. Ahora me llama la atención que podés cerrar con todas las vacunas del mundo, menos con con la esta. mayoría, menos con esta. O sea, ¿qué es lo que...? Pero que aparte fue a otros países, o sea, está en Uruguay, está en Colombia, está en varios países de América Lo Latina. que ellos habían cerrado esta venta de 13 millones fue anterior a la ley que cuando se modificó la ley de vacunas que se votó, que la votó la oposición y la votó el oficialismo, se le agregaba la palabra negligencia. Pfizer se baja en el momento de que se agrega esa palabra. Ahora algunos portales enuncian... Sí, el bufete de abogado de Pfizer, te diría, más que Pfizer, ¿no? Es como, hay un abogado que le dice, ojo, esta palabra nos puede traer problemas y juicios, básicamente. Exactamente, y que no quieren hacerse cargo de esas negligencias. También tenés que determinar qué se considera negligencia y qué no. ¿Qué sería una negligencia? ¿Que alguien tenga un efecto secundario? ¿Eso es la negligencia? Nadie puede acceder a ese No, dato. el tema es la batalla legal que viene después de un potencial efecto secundario que todas podrían generarlo. ¿No? O muchas vacunas, depende del paciente, depende de mil cosas los efectos secundarios. Las otras, el único que se presentó también fue de Marcelo Figueras por Richmond. Las otras se supone que se van a presentar la semana que viene. La buena de las exposiciones viene del lado de la producción local, porque Marcelo Figueiras lo que dijo es que con la llegada del componente 1 que llega en el vuelo que llegaba hoy, empiezan el sábado, ¿no? empiezan a producir 500.000 dosis por semana. Dependerá, dijo, de que vaya llegando el componente, pero que tenían confianza y dijo que se va a estabilizar la llegada, que eso cree que no va a haber problema. Frente a la pregunta de cuándo podía llegar el componente 2, y esta es la otra pregunta, mucha gente que se dio la Sputnik, digamos, el primer componente, quieren completar la vacunación y quieren ver si se puede completar con lo que se produzca acá. Lo que habló Figueras es del laboratorio Hétero, se llama así, en la India, que ya empezó a escalar la producción de ese componente 2 y esas comercializaciones ya están aceitadas, por lo que sería mucho más fácil. Así que el dato es que en boca del director del laboratorio local se producirían 500.000 dosis por semana. Bien, hablamos de salud y te pregunto por el Alzheimer, porque había, no sé si euforia o festejos y dudas también, primer fármaco para tratar la enfermedad de Alzheimer. Habría euforia, pero un gran pero, porque pero. Estados Unidos aprobó un fármaco que se llama Adulem, es para tratar a pacientes con Alzheimer. Es el primero que se aprueba en casi 20 años y es el primero también en abordar el deterioro cognitivo. Lo aprobó la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, pero hay un panel de expertos independientes que no encontró pruebas suficientes, lo firmaron así, no hay pruebas suficientes que evidencien el beneficio que tendría al aplicarse. Siempre que se aprueba un medicamento se evalúa costo-beneficio, todas tienen contraindicaciones, Sí. acá no se justifica. Me decía según mi este madre, panel. hoy la penicilina no sería aprobada, como por la Posiblemente. cantidad de alérgicos que hay, y le salvó la vida a millones. ¿Y la contraindicación acá cuál sería? Porque vos me decís, tengo un familiar con Alzheimer, ¿tengo esto? Sí, si no lo Digo, daña, pienso. si no lo daña, Claro, por se lo eso. doy. Digo, Lo que probá dice- y no lo ayuda, pero si no lo daña... Es como cuando el que tiene cáncer Sí, y prueba prueba todo. graviola. Prueba todo prueba. Sí. Lo que dice el panel de expertos es que faltaría una fase más de investigación para lanzarla al mercado. Esto es que lanza al mercado y lo que se establece es que se va a seguir monitoreando y se le va a exigir que hagan este ensayo clínico, pero si el medicamento no funciona según lo previsto, pueden tomar medidas para retirarlo del mercado. El tema es que durante ese momento es jugar con quien tiene un familiar con Alzheimer más, vas a probar absolutamente todo. Lo que se estima es que van a ganar millones de dólares cuando todavía no está aprobado, no hay una fase más segura. Bien, me quiero ir a Perú y a cerrar esta diferencia electoral de un punto. El panorama es escalofriante por la historia reciente de Perú, por la cantidad de presidentes que han pasado los últimos años, la cantidad de presidentes detenidos, por el horror que genera Keiko Fujimori, que está haciendo por ahí que gane a alguien que va a tener un 49 en contra, totalmente desconocido, que es un enigma, es una pregunta para mí, Pedro Castillo. Ultimísimo momento. El último dato es que con el 97% de las actas escrutadas, procesadas, Castillo tiene el 50,20% de los votos. Y Fujimori, Keiko, tiene 49,79%. Desde el primer sondeo Qué que se difícil. hizo, nunca se pasaron por más de un punto.
Lo que falta todavía son los votos del exterior que terminan de contabilizarse mañana, pero Keiko Fujimori ya habló de indicios de fraude. Ese es el clima que se está viviendo en Perú. ¿Siempre el que pierde va a denunciar un fraude? ¿Va a decir que hay algo que está mal? No pasa siempre, pero pasa bastante mucho. seguido. Yo creo que Keiko no tiene mucha credibilidad, tiene causas con la justicia y que la ha votado casi la mitad del país porque tiene mucho miedo a Castillo. Y en ese contexto va a ser muy complejo generar alianzas, ¿no? Tratar de gobernar incluyendo. Estoy pensando en lo que hizo Trump cuando perdió las elecciones, que dijo fraude, nos robaron. Pero esa es la única en la historia de Estados Unidos que el tipo pierde Una vergüenza, la revalida de su mandato y se baja diciendo no cuenten las cartas que ya estaban autorizadas. Lo que es Increíble, nunca llamativo visto. es que ya sea en América Latina, sobre todo en América Latina, pero es el tema de pierdo y lo endeble de la democracia es, ahora que se ve como endeble, es si tenés más de la mitad, ¿cómo va a ser ese gobierno y con qué paz Muy lo vas a difícil. poder llevar adelante? ¿Y cómo la manchás denunciando siempre un fraude? Si todos los que pierden empiezan a denunciar un fraude, la debilitas más a la democracia. Sí, claramente. Bueno, hasta acá un breve repaso por la información. La crema Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Muy importante, su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis.